días, vamos a comentar a continuación la sesión de hoy del 24 de abril de 2017. Bueno, era un día hoy creo que importante a tener en cuenta a nivel bursátil, pues las elecciones en Francia marcaban un antes y un después en el futuro de la zona euro y bueno, pues como no ha salido la señora Le Pen, parece ser como de momento candidata hasta la segunda ronda, perdón, hasta que se decida la segunda ronda, pues bueno, el precio ha salido disparado desde el 12.101 aproximadamente, donde teníamos el cierre el viernes, hasta la apertura de hoy, que ha sido el 12.304, más de 200 puntos en DAX, lo cual es bastante a tener en cuenta y es uno de los gaps de momento más grandes que hemos tenido eh, durante este 2017. Cabe tener en cuenta, eso sí, que por ejemplo hubo el gap del 9 de noviembre con las elecciones americanas, como podéis ver, donde el precio pues se fue desde los 10.572 hasta los 10.065, lo cual son 500 puntos. Y este fue el gap más grande, junto con el que hubo también por ahí en la zona 10.251, 437 días antes de las elecciones. Bueno, jornadas bastante volátiles, así que bueno, hoy es un gap importante, así que bueno, viendo como el precio luego ha bajado a esta zona de 15 minutos aquí abajo, 12.269, y ha rebotado también al TIC, donde ya fue una zona donde mirar el precio como pues desde aquí se fue hacia abajo, aquí a primera hora han abierto el precio y se han ido otra vez hacia arriba, ¿de acuerdo? Podemos ver también la apertura en hora, lo cual también nos deja ver que por arriba teníamos dos zonas. Teníamos en primer lugar esta zona de aquí, 12.391, que está marcada ya con zona de volumen, y por otro lado tenemos esta de 12.407 aproximadamente, que es la segunda zona. Estos son los máximos de este año 2017 y del año 2016, que marcó el DAX el 3 de abril, pues ahora casi 3 semanas. Y a partir de aquí el precio fue cayendo hasta llegar hasta los 11.950 aproximadamente, que fue alcanzado, bueno, 60, perdón, que fue alcanzado la semana pasada, el jueves, si no me acuerdo mal, día 20. Desde aquí, pues bueno, a esperar un poco, ¿no? Hoy era el día complicado porque al inicio de sesión, como veremos ahora, ha salido bastante volumen. Podéis verlo ya en la vela de 15 minutos. Fijaros que es uno de los volúmenes más grandes que ha salido durante este mes de marzo y mes de abril aproximadamente. Fijaros que esto se ha ido hasta los 11.000 contratos, más o menos, 11.100 aproximadamente. Vamos a poner una línea aquí. Y como podéis ver, desde marzo, durante marzo, abril y parte del mes de febrero y enero incluido, pues no ha habido tal volumen. Hoy ha sido un día con mucho volumen al inicio de sesión, ahora lo veremos en 30 segundos, y bueno, pues ya nos decían que iban mandando los largos momentáneamente, aunque había que tener en cuenta de que esto podía ser o puede estar siendo una distribución en toda regla, porque fijaros que a medida que va subiendo el precio, tampoco es que haya unas grandes subidas de volúmenes o mucho volumen en ninguna de las siguientes velas, con lo cual veremos pues si están acabando de distribuir en esta zona para volver a llevar el precio hasta los mínimos de la semana pasada. Bueno, los mínimos, el punto de salida del viernes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver en 30 segundos, tenemos ya 15 minutos. En 15 minutos teníamos como zona de control, bueno, continuamos teniendo 12.407 aproximadamente, y tenemos también esta zona de aquí, 12.389, que es esta zona que justo comparten también zona en hora, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, 12.397, 12.389 15 minutos, 396 en 60 minutos, una hora. Bueno, nosotros hemos podido tomar un trade a última ya hora de la sesión, nos ha sumado 10 puntos, pero está bien que veamos también el inicio de sesión cómo ha ido. Fijaros que ha salido exactamente 1.386 contratos a las 8 de la mañana en la apertura del DAX. Una mecha muy corta, poca negociación tampoco, pero hacia abajo una mecha cortita, para arriba 20 puntos de mecha aproximadamente, y por abajo pues no ha llegado ni a los 10 puntos. ¿De acuerdo? El precio ha retrocedido un poquito, fijaros que se han ido a buscar una zona de volumen que teníamos fijada ya de días anteriores, y a partir de aquí nos hemos quedado en un lateral
hasta que aproximadamente a las 8:37 se ha roto y hemos empezado a tirar hacia arriba. ¿Hacia dónde? Hacia la siguiente zona de volumen que teníamos marcada de sesiones anteriores. Todo esto estamos hablando de sesiones anteriores porque pensar que el precio no había estado aquí desde principios de abril, como hemos comentado anteriormente. Bueno, a partir de aquí el precio ya se ha quedado parado en esta zona. La apertura ha salido 1000 contratos, 1000, vamos a poner exactamente 1086 contratos. Se han ido un poco hacia abajo. Teníamos el VWAP por abajo, teníamos también el clúster de apertura que no han llegado a tocar. Este era el clúster. Sí que han superado de largo la mecha, con lo cual, bueno, pues aquí era esperar un movimiento y a ver dónde definía el mercado, el precio donde quería ir. Y bueno, pues han salido volando hacia arriba. Fijaros como el precio desde esta zona aproximadamente han roto el clúster por arriba con la mecha, pero han vuelto a quedar hacia abajo. Tenemos el gap que dejan aquí y salen disparados hacia arriba. No tenemos grandes subidas de volumen porque pensar que toda esta zona son 500 contratos, con lo cual eso sí que es verdad. El movimiento que ha habido a primera hora poco a poco ha ido bajando y ya veréis que pues nos hemos quedado en los 200-300 contratos aproximadamente. Bueno, nos hemos ido hacia arriba, sale un segundo clúster. He marcado clústers en los 500 contratos, más o menos. Aquí teníamos el siguiente, en la zona del clúster anterior. Tenemos otro clúster aquí. Tenemos otro clúster en esta zona de aquí, fijaros cómo lo marcan. Y a partir de aquí, pues esperar a que alguno de estos clústeres pues se fuera testeado. Aquí no podemos tirar, fijaros cómo hacen. Primero hacen un A, un B y un C pequeño, ¿de acuerdo? El precio desde aquí no teníamos tampoco ninguna zona ni de clúster ni nada, era superado por este de aquí, con lo cual pues esperamos. Y entonces hacen ya un A, un B y un C más grande, que sería este de aquí que tenía antes marcado en FIBO, sería este de aquí, este de aquí. Fijaros como el precio desde este B bajan con fuerza al C y no hay ninguna vela verde, con lo cual desconfío bastante de que este precio, de que este clúster se mantenga, pero hay que esperar siempre pues a ver cómo reacciona el precio. Y fijaros cómo finalmente pues ya viendo cómo el precio aquí llega con fuerza hacia abajo. Bueno, ahora fijaros cómo está subiendo a partir de este clúster. Fijaros cómo el precio no puede superar, con lo cual se van a trabajar el siguiente. Ya que yo esperaba pues que el precio llegara aquí con menos fuerza, y fijaros cómo cierran el gap que teníamos marcado anteriormente, lo cierran y fijaros cómo el precio pues vuelve a recuperar tranquilamente este gap de aquí. Difícil de entrar aquí, no hemos tenido ni tan solo ningún testeo aquí abajo. De nuevo, mirar cómo el precio testea con este de aquí, pero no llegan a testear abajo, con lo cual pues no podemos tomar un largo. El precio se va otra vez hacia arriba, testean de nuevo este clúster de aquí que antes ha servido como punto de soporte, ahora nos sirve pero como punto de resistencia, y tiran atrás. Aquí se podía haber esperado pues un toque de este clúster de aquí, que es el que me hubiera gustado antes. Ya ha servido anteriormente como un pequeño punto de parada, ¿de acuerdo? Pero esperaba pues algún testeo en esta zona y el precio no ha podido. Se han ido hacia arriba. Tenemos esta zona de máximos, aunque aquí no hay ningún clúster que pues, nos dé posible punto de parada. Puede ser que hagan estos máximos y retrocedan. Y fijaros como el precio no llega a hacer, bajan hacia abajo, y cuando el precio abre aquí hacen un toque, no llegan a tocar el clúster muy rápido y recogen y se van hacia arriba. Esta yo creo que da una de las mejores entradas, aunque no lo han hecho TIC, hubiera podido ser una de las mejores entradas, ya esperando el precio a esta zona de 2370, entrada 2357-55. Hubiera sido la entrada ideal. Digo que no la he marcado porque no llegan a hacerlo y ha sido muy rápida. De a partir de aquí el precio se va hacia arriba. Fijaros que en esta zona de aquí hubiéramos podido pensar que a lo mejor el precio no querían romper estos máximos, con lo cual pues había que esperar a ver cómo reaccionaba aquí. Y fijaros cómo el precio llega, se come estas limitadas que tenemos aquí y continúan subiendo. A partir de aquí, lástima que no nos han dejado ningún clúster claro en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Ni aquí ni en esta zona. Pero fijaros cómo el precio pues llegan arriba, retroceden un poquito, no llegamos a hacer la zona, fijaros la zona de volumen que teníamos anteriormente, que luego sí que hacemos. Retroceden un A, un B y un C, lo hacen bastante bien, pero no se apoyan en ninguno de los clústers que teníamos fijado, ¿de acuerdo? Fijaros más o menos 367 y el precio hace un 69,5, con lo cual, bueno, pues hubiera sido más claro para mí si en caso de que el precio hubiera fijado cerrado estos dos gaps que se ha dejado el precio de momento por aquí. Tiramos otra vez hacia arriba, volvemos a marcar. Esta vez sí marco un clúster porque la diferencia de volúmenes es bastante grande. Podríamos haber marcado un clúster por esta zona de aquí. Bueno, decido marcar este clúster que nos puede dar
una señal ya, además muy cerca de la zona de volumen que comentamos anteriormente, y fijaros cómo el precio pues vuelve a retroceder, ¿de acuerdo? Perdón, vuelve a llegar aquí y retroceder otra vez poco a poco, otra vez retroceden hasta la misma zona anterior, 2370, lo cual ya empieza a darme pues de alguna manera digamos idea de que esta zona de aquí puede ser una zona de parada. Pero, insisto, no tengo ningún clúster o no hay ninguna zona más que la zona técnica, que sería esta de aquí, y quizá este posible pequeño clúster de aquí comparado con los demás, ¿de acuerdo? Fijaros que si marcamos este clúster de aquí, el precio no llega a hacerlo en ninguna ocasión. Con lo cual, bueno, digamos que espero, fijaros como aquí va poco a poco bajando el volumen. Aquí han salido noticias en esta zona de aquí, va bajando el volumen poco a poco, aparece algún tirón de volumen, van dejando bastantes gaps por cerrar, aquí, aquí, aquí y aquí. Y este me llama bastante la atención porque es el único que no se cierra. Y fijaros cómo volvemos a tener otra subida arriba, vuelve a salir otro punto o clúster arriba del todo, 12.391, zona de volumen otra vez, zona en 15 minutos, como comentaba anteriormente, esta zona de aquí. Y esta vez sí que la han vuelto a hacer al tick, esta zona, ¿de acuerdo? Y aquí pues veo como el precio poco a poco van retrocediendo. Me gusta la formación que hacen las velas en este punto de aquí, en esta zona. Fijaros cómo retrocede muy rápido el precio, un volumen bastante constante, y aquí el precio no tiene no hay demanda, con lo cual un poquito de oferta lo pueden tirar atrás y tenemos este gap aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual cuando el precio veo que se queda en esta zona aproximadamente, que además es una zona en 15 minutos bastante, puedes ver aquí, esta zona de aquí es una zona de 15 minutos que ya está costando de superar, pues fijaros como el precio poco a poco ya en 30 segundos va marcando hasta que al final sale un poco de oferta y nos vamos hacia abajo. ¿Hacia dónde? Pues al tick, casi, podríamos decir, a cerrar el gap que teníamos abierto aquí. Y desde aquí vuelve a ser una zona, comentaba anteriormente, esta zona de aquí, si la ponemos así, fijaros que es la zona donde el precio antes ha parado y ha hecho retroceso desde aquí. Llegamos aquí y ya está parando 1, 2, 3 y hasta 4 veces en esta zona, con lo cual al final pues creo que esta salida cerrando este gap que se han dejado aquí puede ser la óptima. Son 10 puntos, es una operación bastante sencilla, todo el rato en positivo casi podríamos decir, con lo cual bueno, pues la he hecho rápida, así que nos vamos con los 10 puntos. Luego me he quedado mirando el precio ya con 10 puntos. La verdad es que jugársela en una mañana como esta, donde quizá tomarse un corto es una situación un poco complicada, me hubiera gustado tomar largos, porque al final, pues aunque tengamos este retroceso de aquí, que ha hecho el precio aquí a las 9:30 casi, el precio está indicándonos fuerza alcista hasta que no se diga lo contrario, hasta que no se haga un nuevo mínimo o se pierda con fuerza, que podría pasar en cualquier momento, o va superando zonas o el precio nos demuestra que la oferta le haga mucho daño, con lo cual, bueno, más bien que no hay oferta y la demanda va haciendo su aparición, con lo cual me hubiera gustado tomar algún largo en esta zona de aquí, pero bueno, habiendo hecho ya este de más 10, quizá la operación la más clara que veo ahora es esta zona de aquí, como testean 1, 2 y 3 veces el clúster que han dejado aquí arriba, como testean además la zona más o menos en 15 minutos de nuevo que han dejado por aquí. Fijaros que es esta zona, con lo cual pues una salida largos desde cualquier punto de por aquí, que sería esta zona de aquí, hacia arriba, pues puede ser buena, ¿por qué no? Ahora estamos ya en una zona donde pues el precio puede pararse en, comentábamos antes, la zona en una hora, ¿verdad? En esta de aquí, 12.396, 12.427, y esta era la zona 12.398, 400 aproximadamente, y en 15 minutos teníamos luego también esta zona de aquí, 12.300, 407 aproximadamente. La han hecho al tick, que ha sido esta zona de aquí, 12.407, y el precio se gira hacia abajo. Bueno, esto no quiere decir que el precio se vaya a girar ahora, podemos continuar teniendo una mañana alcista, porque con este gap, con tanta fuerza que hay, pueden continuar distribuyendo en los máximos. Pero bueno,
Yo creo que hemos estado buscando todo el rato los largos hasta que bueno, se ha presentado una operación de cortos, un poco arriesgada quizá, pero creo que ha valido la pena correr el riesgo con la formación que han tomado. Y ya en este momento, pues esperar, eso sí, que el precio pues haga alguna nueva salida. Tenemos este clúster de aquí, tenemos este clúster de aquí. En el caso de que el precio se hubiera ido hacia arriba, 389, la salida era 12.407 aproximadamente, esta zona de aquí arriba, o esta salida de volumen que tenemos aquí, con lo cual al final estamos hablando de que el precio pues nos podría haber dado unos 13-14 puntos, nada diferente de estos 10 puntos de aquí que nos los ha dado rápidamente. Ya en estas horas de sesión ir a buscar pues muchos puntos puede ser complicado porque el volumen, como podéis ver en líneas generales, ha bajado bastante. Bueno, pues al final las elecciones francesas han marcado un clúster, hay un gap grande, veremos cuándo se cierra o cuándo empieza a aparecer oferta y contrarrestan toda la demanda que ha salido hoy. Vamos a ver si superan los 12.407 con fuerza o los 12.429, si no me equivoco, que eran los máximos que se alcanzaron en vela. Son estos de aquí, 12.412. Vamos a ver si hoy los superan con fuerza o simplemente los testean y el precio vuelve hacia atrás. Más trading por la tarde y creo que esto lo veremos ya resuelto. Un saludo.